Señor, gracias te damos que podamos estar aquí, Señor, esta mañana, adorándote, abriendo tu palabra, escuchando directamente de ti. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre toda persona, Señor, que nos está sintonizando ahorita, en sus casas, Señor, o quizás en sus teléfonos, o a donde sea. Señor, esté con ellos, especialmente en estos tiempos donde hay tanto temor, donde hay tanta gente que está reaccionando en pánico. Ayúdanos a ser, Señor, un pueblo que demuestra y vive en la paz que sobrepasa toda comprensión, que viene solamente por medio de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús todos dijeron amén y amén. Que Dios le bendiga, Calvario. Qué bueno es que podamos estar en sus casas el día de hoy, abriendo nuestras Biblias y pasando un tiempo en la palabra, especialmente en estos tiempos tan turbulentos, en tiempos tan estresantes. Y podemos nosotros ser ministrados por medio de la palabra de Dios y recibir su paz que sobrepasa toda comprensión. Y quizás algunos estén preguntando de por qué hemos elegido de tomar este paso y hacer los servicios en línea. Y no es porque nosotros tenemos algún clase de temor o estamos nosotros siendo abrumados de miedo de algún tipo, sino nosotros decidimos esto porque les amamos a ustedes, amamos a sus hijos y queremos asegurar que a todos estén sanos y saludables. Porque teniendo dos servicios, se requiere que nosotros esterilicemos los salones de los niños entre medio de servicios y con falta de voluntarios y falta de personal, nosotros no sentíamos cómodos que podíamos garantizar a sus hijos un ambiente completamente limpio. Y lo hacemos. A mí siempre nuestros salones están limpios y los esterilizamos, pero esto requiere un nuevo nivel, un nuevo estándar de limpieza, ¿me entienden? Y solo queríamos estar seguros que todos estuvieran bien. Y no estamos siendo temerosos y no estamos siendo responsables, porque nosotros sentimos que el amor requiere que nosotros proveamos el mejor ambiente para ustedes y para sus familias. Y como hemos estado anunciando, esto es el plan por los próximos 2 semanas. Y entonces vamos a estar de nuevo juntos adorando al Señor. No se preocupen y toman ventaja que puedan ir a la iglesia en sus pijamas, ¿ok? Muy bien, bueno, estamos viviendo en tiempos donde vemos que toma mucho valor poder vivir y funcionar en este mundo. Y toma mucho valor criar nuestros hijos en la sociedad del mundo en que estamos rodeados. Toma mucho valor, después de escuchar la situación en Italia y como el país está, lo tienen cerrados en sus casas por los problemas y el coronavirus. Y toma valor enfrentar los retos que tenemos día y día. Y este valor y el temor pueden tomar diferentes formas y diferentes manifestaciones. Una noche de verano, durante una tormenta eléctrica violenta, una madre estaba acostado y su pequeño hijo empezó a llorar porque tenía miedo. Y ella entró a la habitación, a la recámara de su hijo para ver cómo estaba y calmarlo. Y el muchacho, con todos los truenos y todo, y dijo: mami, ¿puedes dormir conmigo esta noche? Y ella obviamente no quería hacer eso y abrazó a su hijo y lo consoló y dijo: sabes, no puedo, mi amor, tengo que dormir con tu papi esta noche. Y después de un largo silencio, ya que ella se iba, de nuevo escuchó su voz temblorosa diciendo: ese gran gallina.
El temor es algo muy real. Y también, el valor en estos días. Me recuerda de otra historia estaban teniendo una fiesta en uno de esos cruceros, barcos, y todos estaban teniendo una celebración. El capitán estaba dando su felicidades y todos los huéspedes ahí, porque un hombre de 70 años estaba sentado a la cabeza de la mesa, un poco avergonzado con toda la atención y no muy cómodo con todos los elogios que la gente le estaba poniendo. Y porque lo que había sucedido es que una mujer esa mañana había caído sobre borda y caído al agua. Y este hombre de 70 años casi inmediatamente estaba en el agua fría y oscura y la rescató y se convirtió en el héroe de todo el crucero, ¿verdad? Y estaban teniendo esta fiesta celebrándolo y hablando, y felicitándolo. Y por fin llegó el momento de que él pudiera compartir un poco y él subió al micrófono y dio uno de los, you know, agradecimientos más cortos de un héroe. Él dijo, lo único que quiero saber es quién me empujó al agua. El valor y el temor toman muchas formas. ¿Pero qué es el temor? Especialmente en este tiempo en que estamos, ¿cómo definimos lo que es el temor? Bueno, el temor es la percepción de que la vida está fuera de control. Es esa sensación de que las cosas están fuera de control y uno no puede hacer nada al respecto. Y así es como está reaccionando mucha gente. Están ellos sintiendo que con el coronavirus y todo lo que está sucediendo, que han perdido control y están en los súperes y en Costco y en Walmart, en Sam's Club, comprando todo lo que pueden, el papel higiénico y el agua. Y yo estaba mirando algunos videos en Facebook de gente que se está peleando. Que tuvieron que venir en la ambulancia a llevar uno que quedó todo lastimado porque se estaban peleando por unos botes de agua. Y todo es una reacción del temor, del miedo. Y el miedo no siempre es algo malo, puede ser algo bueno. Es el temor es lo que nos impide a caminar cuando hay tráfico. Es el temor que nos impide de hacer algunas cosas que pudieran ser peligrosas para nuestras vidas, pues tiene su lugar. Pero no podemos permitir, amigos, que el temor y el miedo controlen nuestras vidas, especialmente en estos tiempos. No podemos permitir que el temor controle nuestras vidas. El temor es uno de las fuerzas más influenciales, más motivacionales, más paralizantes en la vida de un individuo. Los profesionales han buscado la forma de definir diferentes temores, y esos son reacciones irracionales que paralizan a la gente y le dan el nombre de fobia. Lo llaman fobias. Y hay diferentes clases de fobia. Primeramente está el claustrofobia, que es el temor de estar en lugares confinados. El opuesto de claustrofobia es el agorafobia, que es el temor de estar en lugares abiertos. Y pobrecito el que tiene claustrofobia y agorafobia, porque quién sabe dónde puede ir. Ya, yo necesito, se escuchan grillos aquí, ¿verdad? Necesito una de estas pistas de risa que ponen en Chespirito para que siento que hay gente respondiendo a mis bromas. Está el pantofobia, que es el temor de las enfermedades. Y después está el iatrofobia, que es el temor de doctores. Y después está el triscadecafobia, que es el temor del número 13, aunque usted no lo conoce. Y hay algunas fobias que son aún más extraños que eso, como el eclesiofobia, que es el temor de la iglesia,
el optofobia, que es el temor de abrir los ojos, ¿ok? Y está el peladofobia, que es el temor de las personas calvas. Pues Michael Benavides, lo siento por usted. Está el cacofobia, que es el temor de las personas feas. Y esa es la que me encantó más. Es el hipopotamostrosiquipedepolofobia, que es el temor de las palabras largas. Pero el temor es algo que controla la vida de algunas personas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del temor? ¿Qué dice la Biblia a nosotros los cristianos? Bueno, Dios nos dice, la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero ¿cómo podemos no tener un espíritu de temor? Es decir, ser dominado por esta fuerza del temor a tal grado que empieza a definir cada paso que tomamos en la vida. Jesús habló del temor, era uno de sus temas favoritos. De los 125 imperativos, mandatos que Jesús dio, órdenes que dio, 25 de ellos se trataban de no temer. Que me dice que el temor tiene fundamentos y raíces espirituales. Y si estás experimentando temor ahorita, con toda la plática y todas las noticias y todo lo que se está hablando del coronavirus y infección y todos los demás, no debemos permitir que eso domine, controle nuestras vidas. Pues vamos a aprender cómo hacer esto. Y como uno de los grandes héroes de la fe pudo andar en paz en medio de crisis. Pero oremos ahorita y pedimos la bendición del Señor al comienzo de este estudio juntos. Señor, venimos pidiendo tu ayuda. Pedimos tu bendición sobre cada corazón que está escuchando esas palabras. Señor, infunda en nuestros corazones tu paz. Esa paz que sobrepasa toda comprensión y nos guarda en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que el que platica hoy puede ser olvidado y lo que se recuerda sea tu palabra. Perdona los pecados de aquel que habla hoy, porque son muchos. Y permítenos ver a Cristo y solamente a Cristo. Amén. En los días previos a la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, el gobierno británico encargó una serie de carteles. La idea era de poner en papel consignas motivadoras y distribuirlos por todo el país para inspirar y animar el público en esos días difíciles y temerosos venideros. Se usaron letras mayúsculas con tipografía llamativa en todos los carteles, un formato sencillo de solamente 2 colores. Y la única ilustración en estos carteles era la corona del rey Jorge VI. El primer cartel que se distribuyó por el país fue en septiembre de 1939 y decía: tu valor y tu alegría, tu determinación nos dará la victoria. Después de algunas semanas, se produjo un segundo cartel que decía: la libertad está en peligro. Defiéndala con toda tu fuerza. Y estos 2 carteles aparecieron por toda Gran Bretaña. En las estaciones de ferrocarril, en bares, en tiendas, en restaurantes, estaban por todo el país, inspirándolos de no temer. Pero lo que pocos saben es que se creó un tercer cartel
pero nunca se llegó a utilizarse. Se imprimieron 2.5 millones de copias, pero nunca se colgaron, nunca se conocieron. No se conocieron hasta 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un dueño de una librería al noreste de Inglaterra lo descubrió en una caja de libros viejos que él había adquirido en una subasta. Y él abrió el cartel y decía así: mantén la calma y continúe. Este cartel tenía la misma corona, el mismo estilo de los primeros dos. Sin embargo, nunca se publicó, sino que se mantuvo en reserva por la posibilidad de una crisis extrema, como una invasión de Alemania. El librero lo enmarcó y lo colgó en su pared. Y llegó a ser tan popular que la librería empezó a reproducir imágenes idénticas del diseño original en tazas de café, en tarjetas postales y aún en pósteres. Todo el mundo parecía apreciar la recomendación de una generación anterior en cuanto a mantener la calma y seguir adelante. De todos los héroes de la Biblia, el más indicado en tener una copia de este cartel colgado en su pared, o de tener la imagen en el fondo de su celular, o una taza con ello imprimido, hubiera sido José. Pues si tienen sus Biblias, abran conmigo a Génesis capítulo 50 esta mañana. Ustedes saben su historia. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo a unos mercaderes midianitas a la edad de 17 años. Y fue llevado a una tierra distante, a Egipto, donde fue vendido como esclavo y cayó en la casa de Potifar, donde él fue bendecido por Dios y él empezó a escalar la escalera y llegó a ser el encargado de la casa de Potifar, cuando también le echó ojos la esposa de su amo. Y ella le trató de seducir, pero lo que hizo José fue que él huyó, hizo lo correcto. Y al hacer lo correcto fue acusado de tratar de violarla. Y fue encontrado culpable sin un juicio y arrojado a una prisión sin esperanza. Y ahí en la cárcel, él conoció a dos siervos del faraón, un panadero y un copero. Y él entonces tuvieron sueños y José interpretó los sueños. Y él explicó al panadero que Dios lo iba a sacar de la prisión y que él iba a ser librado y otra vez regresar a servir el faraón. Pero dijo: cuando tú salgas, recuérdeme a mí, no te olvides de mí. Y es cierto, el copero salió como José predijo, y una vez más estaba sirviendo al faraón, pero se olvidó de José. Y pasaron 2 años, cuando por fin el faraón tuvo un sueño y el mayordomo recordó de José y contó al faraón, y sacaron a José de la prisión. Interpretó el sueño del faraón y el faraón lo levantó a ser el número 2 en poder de todo el país. Y ahí está José sirviendo al faraón y a Dios, cuando llega una crisis. Viene un hambre sobre la tierra, un hambre sobre toda esa región.
donde hay gran escasez. Pero José, sabiendo, de Dios habiendo dicho que eso iba a venir, él dirigió a los egipcios a almacenar comida por 7 años antes. Y cuando llegó los 7 años de hambre, estaban preparados. Y entonces empezaron a venir gente de todo el mundo, de diferentes países, a Egipto a pedir alimento. Y entre ellos llegó los hermanos de José, los que los había traicionado y vendido. ¿Te imaginas? José los ve ahí en línea esperando pedir comida. Ellos no le reconocen a él, pero él les reconoce a ellos. Y el dolor, el rechazo. Y vemos a José luchando para perdonar a sus hermanos. Y a la misma vez él tratando de manejar una crisis mundial. Pero lo que me sorprende de este individuo José, en todas sus luchas, en todos sus problemas, en todas sus tribulaciones, nunca duda él de Dios. Nunca lamenta la existencia de Dios. Nunca él rechaza a Dios. Pero cada vez que habla de Dios, habla de la grandeza y la bondad de Dios. Aún en medio de sus crisis. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Él da gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pudo él hacer esto? ¿Cómo pudo él mantener la cabeza y glorificar a Dios en medio de su dolor, en medio de sus crisis, en medio de todo lo que él sufrió? ¿Qué hizo José? ¿Qué sabía José? Que nos ayudará a nosotros en medio de nuestra crisis. Si sea el coronavirus, si sea un crisis financiero, si sea un crisis con nuestros hijos, un crisis con la familia que nos ha rechazado. ¿Qué fue lo que José hizo y qué es lo que José sabía para mantener su cabeza bien? Porque no toda la gente enfrenta las pruebas de la misma manera. Algunos las pruebas los amargan, a otros los mejoran. Algunas personas en sus tribulaciones caen en desesperación, otros acuden a la oración. Algunos corren a la botella, otros corren a la Biblia. ¿Por qué la diferencia? Bueno, yo creo que la vida de José nos puede dar algunos puntos muy prácticos a cómo enfrentar las dificultades en la vida, de cómo enfrentar este crisis en que nosotros nos encontramos. Pues si no lo han hecho todavía, abran a Génesis 50. Y quiero que primeramente nosotros miremos la perspectiva de José. Se me olvidó hacer todas estas transparencias. Me involucré tanto en compartir con ustedes que se me olvidó cambiarlas, pero ok. Número 1, miremos la perspectiva de José. Que Dios está en control. Génesis 50, verso 15, dice, al ver los hermanos, ok, pues la escena es esta. Que los hermanos vinieron buscando comida, José se los dio, pues regresaron después, les dio, y entonces José se revela quién él es. Y los hermanos tenían temor de que, nos va a matar de venganza, pero José no hace eso, sino que los invita de quedarse en Egipto y de traer su padre para que estén ahí, pues todos están en Egipto ahora. Y el papá de José muere y ahora están con temor otra vez. Oh no, nos va a matar, ¿verdad? Verso 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelve todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque ellos te trataron mal.
Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios tu Padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis es hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Para que sucediera como vemos hoy, se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. La actitud de José cuando él miraba todo lo que sucedió en su vida era que Dios estaba en eso. Eso es lo que él dice básicamente a sus hermanos. Dios estaba en eso, Dios está en esto. Y muchas veces él hace referencia a eso. Retrocedan a capítulo 45. Capítulo 45 de Génesis, verso 5. Ahí dice él, pues ahora no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en esos 2 años ya había hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Él sabía. Yo creo que Dios está en esto. En esta crisis, en esta situación en que nosotros nos encontramos. Dios está en esto. Me recuerda de otra historia que aparece en Mateo. Pues si quieren pongan un pedazo de papel o una pluma o algo aquí en Génesis para guardar el lugar y entonces vayan a Mateo. Y nosotros vemos que Dios nunca nos abandona en medio de las situaciones, sino que tiene un propósito en todo. En Mateo capítulo 8, verso 18, nosotros vemos la historia de Jesús y sus discípulos cruzando el mar Rojo en una lancha. Y entonces viene una tormenta que ellos piensan que los va a matar. Dice, verso 18, viendo Jesús una multitud a su derredor, dio el orden de pasar al otro lado. Pues él dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Por cierto, el Evangelio de Marcos y Lucas dice Jesús, pasemos al otro lado. Eso es importante. Verso 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvenos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió los vientos y el mar y sobrevino, ¡pum!, una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ustedes saben la historia. Él y sus discípulos se montan en el barco, Jesús está exhausto por un día de ministerio. Él busca un rincón, se queda dormido. Y entonces llega este tormenta y las olas y el viento. Ellos piensan, y esos son marineros profesionales, ¿ok? Ellos vivían de pesca en el mar de Galilea. Pues ¿cómo será esta tormenta que ellos piensan que van a morir, ¿ok? Están llenos de temor y de ansiedad y desesperación. Y despiertan a Jesús. Señor, sálvenos, no te importa.
Y Jesús los reprende, diciendo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y yo recuerdo la primera vez leyendo eso, me molestó. Yo, qué mala onda del Señor de hablarles. Tenían temor, qué culpa tenían ellos, ¿verdad? Y de decirles y llamarles hombres de poca fe. Yo pensaba que los estaba quizás regañando. Hombres de poca fe. O mal humor porque lo despertaron. Hombres de poca fe. Estaba desilusionado. Hombres de poca fe. ¿Qué quiso decir Jesús de esto? Yo ahora imagino que Jesús lo dijo con una sonrisa en la boca. Diciendo, hombres de poca fe. ¿Pero qué quiso decir con eso? Que ellos fallaron de creer su palabra. Ellos fallaron en no confiar en su palabra. Nota número 1. Recuerda lo que él dijo. Él dijo, vamos al otro lado. No dijo, ok muchachos, montémonos el barco y vayamos al fondo del mar. No. Dijo, vamos al otro lado. Le dio su palabra, le dio la promesa, vamos a llegar al otro lado. Y sabe, Dios nos ha dado su palabra y sus promesas. La Biblia está repletamente lleno de portada a portada de las promesas de Dios, de la salvación de los últimos días, de su regreso. Hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios, que cubren todo aspecto de la vida, si sea de tu persona, tus emociones, tus finanzas, tu familia, el ministerio, todo se cubre. Y tenemos nosotros en tiempos de dificultad y desesperación retenernos de esas promesas. ¿Cómo qué? Como Romanos 8:28 que dice, y sabemos, para los que aman a Dios, que todas las cosas, aún el coronavirus, todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito. En Judas, verso 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y de presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Jeremías 29:11, Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hay 3,000 promesas. ¿Cuántas de ellas conoces? ¿Puedes recitar 10% de ellas? ¿300? ¿Qué tal 5%? 150 promesas, ¿no? ¿Qué tal 1%? 30. Pero el recordar y reconocer las promesas de Dios nos trae descanso en esta vida. Pues número 2, no solamente recuerda lo que dijo, pero recuerde que Él está contigo. Y yo creo que aquí es donde está el secreto. En tiempos abrumadores, tiempos temerosos, de cómo nosotros podemos estar tranquilos y en paz. Cuando sentimos el estrés, el temor, la preocupación, el clave es no solamente recordar su palabra, pero recordar quién está con nosotros. No sé si alguna vez han ido a los muelles de Santa Mónica o en San Diego y siempre hay, esa pareja de personas mayores
ellos tienen sus sombreros y tienen los shorts con los calcetines blancos subidos hasta arriba, ¿verdad? Y un cámara colgando sobre sus cuellos. Y en una de las pequeñas tiendas en el muelle compraron esas camisetas que la gente piensa que son tan graciosos. Y una de las camisetas dice, yo soy bobo. Y la otra camiseta tiene con una flecha apuntando a la persona y dice, yo estoy con bobo. Y piensan ellos, qué chistoso, y uno dice que triste. Pero el punto es, los discípulos olvidaron con quién estaban ellos. Que el Señor, su camiseta dice, el Salvador. Y que la camiseta de los discípulos decía, yo estoy apuntando con el Salvador. Y esa es la clave. Que el Señor está con nosotros. En todo lo que pasamos, en toda situación, en toda crisis, Él está con nosotros. Como sabemos, porque no prometió. Él dice en Hebreos 13:5, dice, Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. En Mateo 28:20 dice, he aquí estoy con vosotros, ¿qué? Hasta que venga el coronavirus. No. Todos los días todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, yo sé que la palabra dice eso, pastor, pero sigo luchando. Sigo luchando. Pero miren a los discípulos. ¿Dirías tú que fueron en ese momento hombres de gran fe? No. Pensaron que ellos se iban a hundir, que iban a morir. Pero Jesús siempre cuidó de ellos, a pesar de su poca fe, de su falta de fe. Porque Él estaba con ellos. Y eso es lo que importa. El Señor está con nosotros. José entendió eso en medio de su crisis. El hambre en que estaban, Dios está conmigo. Dios está en esto, en esta situación. Y Dios está con nosotros en lo que estamos enfrentando presentemente. Qué bendición que nosotros en este tiempo, en esta era, aunque no nos podemos congregar físicamente, podemos congregarnos virtualmente. Y todo día alabar a Dios, todo día recibir enseñanza de Dios. Dios está en esto, está con nosotros. La segunda cosa que José sabía era el poder de Dios, que Dios iba a usar esto. Regresemos a Génesis 45, otra vez leamos versos 5 al 7, ¿ok? Y quiero que presten atención a lo que dice aquí. Dice, ahora pues, verso 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí. José está hablando a sus hermanos. Pues para preservar vidas me envió, ¿quién? Dios. Delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrán siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Nota que José identifica correctamente el problema, que el crisis, que hay un hambre. Pero antes, dice, Dios me envió. Y entonces otra vez en el verso 7, después de esa declaración, dice, Dios me envió. Y cuando tú miras el crisis, ¿cómo lo describes? ¿Cómo lo miras? Si eres como yo tiendo de mirar el crisis, pero fallo en decir que Dios lo va a usar.
Pero eso es lo que hizo José. Lo enmarcó entre esas declaraciones. Dios está en esto y lo va a usar. Nosotros asumimos equivocadamente que la presencia de un crisis significa la ausencia de Cristo. Pero no es así. José no cometió ese error. Él estaba atento al hecho que Dios estaba en esa situación y que lo iba a usar. Otra vez en capítulo 50, verso 20, él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Hace poco leí el testimonio de un padre que estaba compartiendo la historia de su hijo de 14 años. Cuando el chico tenía 7 años, estaba jugando con sus primos en la casa de los abuelos. Y uno de ellos accidentalmente lo golpeó en el estómago. Un fuerte dolor lo condujo a llevar a su hijo al hospital. Y de ahí el doctor le dio una serie de exámenes y lo llevaron a un cirujano porque descubrieron que había un tumor en su vaso. Después de cirugía, de emergencia y meses de quimioterapia y casi un año de oración intenso, el cáncer fue eliminado. Ahora su hijo forma parte del equipo de fútbol del colegio donde estudia y la clínica del cáncer es un recuerdo distante. En resumen, Dios usó una patada en el estómago para salvar la vida de un muchacho. Dios lo tornó en bien. ¿Tú crees que Dios puede usar una patada en el estómago para el bien? ¿Qué tal la historia de Isabel? Ella pasó los primeros 3 años de su vida en un orfanatorio en Nicaragua. Ni madre ni padre, ni esperanza de uno o de los dos. Y como ocurre con los huérfanos, la posibilidad de adopción disminuyen a medida que pasa el tiempo. Y cada mes que transcurría, hacía las posibilidades de que Isabel fuera puesta en una familia disminuían. Pero un día aplastó un dedo en una puerta. Andaba ella persiguiendo a otros niños al patio de juegos cuando una puerta de hierro le aplastó el dedo. El dolor subió por el brazo y ella gritó y se oyó por todo el patio. Pregunta, ¿por qué Dios permite que cosas así sucedan? ¿Por qué un Dios benevolente y omnipotente habría de permitir que una niña inocente con tanta desgracia en su vida experimentara dolor adicional? Pudiera ser para llamar la atención de Ryan Schnock. Él era un voluntario norteamericano que estaba sentado cerca de ahí. Él y su esposa Cristina habían estado tratando por meses de adoptar un niño, pero sin resultado. Y en el momento que Isabel gritó, no había nadie más que ellos para auxiliar a Isabel. Así que Ryan corrió hasta donde estaba la niña, la alzó, la consoló y se enamoró de ella. Bueno, varios meses después, cuando Ryan y Cristina estaban por rendirse en tratar de adoptar, Ryan se acordó de la niña que robó su corazón en Nicaragua, Isabel. Y decidió, voy a hacer un intento más. Esa vez la adopción se produjo. Y ahora la pequeña Isabel está creciendo en un hogar feliz y saludable de Houston, Texas. Una patada en el estómago, un dedo apachurrado en una puerta. ¿Puede Dios usar
tragedias para el bien? ¿Puede Dios usar este pandémico para hacer algo maravilloso? Yo sugiero que sí. Debe estar en claro que Dios no es el autor del dolor, no es el autor de este pandémico. Eso no está en su carácter. La razón que cosas así suceden es porque vivimos en un mundo caído. Dios puso a Adán y Eva en un huerto donde todo estaba bien, perfecto. Sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. Pero cuando ellos pecaron, la muerte se introdujo al mundo y la deterioración de nuestro mundo comenzó. En Romanos capítulo 8, Pablo dice que el mundo gime bajo la carga del pecado. Y por eso el mundo sigue deteriorando más y más nuestros cuerpos, más y más, porque el pecado. Dios no es el autor de este dolor, de esta enfermedad, es por resultado del pecado. Pues nosotros no debemos estar diciendo, pero ¿cómo Dios puede hacer esto y cómo puede permitir lo otro? No podemos cuestionar diciendo, Dios está en esto, debemos declarar, Dios está en esto. Miren 1 Timoteo 6:15, donde dice, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, Él es soberano. Otra traducción lo pone de esta manera, dice, Dios quien es el bendito controlador de todas las cosas. Dios está en control. Y Dios puede usar tragedias y crisis para lograr su propósito. Eso es su negocio. Y José sabía eso. Por eso él no se amargó, por eso él no se enojó, por eso no se desalentó, porque él sabía que Dios estaba en control. Y el resultado, él podía descansar en medio de la crisis, porque él sabía que Dios tenía un plan. Otra vez, Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y es algo que vibra por toda la Biblia, este ritmo de que Dios está en el negocio de reciclar lo malo para traer el bien. Lo vemos en las escrituras. El mal vino en la vida de Job. Fue tentado y probado. Job luchó, pero Dios le habló verdad. Y Job declaró la soberanía de Dios. Y al final Job escoge a Dios. Y el blanco de Satanás se convierte en la estrella de Dios. Y el bien resultó. Mal vino a la vida de Moisés. El enemigo le convenció de asesinar a un guardia egipcio para librar al pueblo por medio de su enojo. Pero entonces Moisés fue a 40 años de destierro, pero Dios no se acabó con él. Escogió a Moisés para ser el libertador, el pastor de la nación de Israel y sacarlo de Egipto, y el bien resultó. El mal vino en la vida de David cuando cometió adulterio. En la vida de Daniel cuando lo arrastraron a una tierra extranjera. A la vida de Nehemías cuando las murallas de Jerusalén fueron destruidos. Pero vemos que Dios actúa. Y entonces David escribe canciones de gracia. Daniel gobierna en una tierra extraña. Y Nehemías reedifica las murallas de Jerusalén con madera de Babilonia. El bien resulta. ¿Qué tal Jesús?
vemos que mal se convierte en bien. En Belén, el mesonero dijo a los papás de Jesús que no había cupo, que vayan al establo. Fue malo. Pero entonces Dios interviene. En el lugar más humilde de la tierra nace su hijo. El bien resulta. En la boda de Canaán no había vino. El bien, el mal aparece. Pero entonces los invitados de la boda testifican del primer milagro de Jesús. El bien resulta. Una tormenta asusta a la fe de los apóstoles, el mal. Pero entonces mirar a un Jesús caminando sobre la superficie del agua los convierte en adoradores, el bien resulta. 5,000 hombres necesitan comida para sus familias. Mal día de ser discípulo. Jesús convierte unos panes en toda una panadería. Buen día de ser discípulo. El punto es que lo mal se convierte en bien con Jesús. La noche se convierte en día. Que Dios redime toda situación. Pues miren la cruz. Pueden escuchar los soldados martillando los clavos, burlándose del Señor. Podemos imaginar los demonios riéndose. Satanás diciendo y susurrando, por fin ganaré. Y por un triste viernes y un sábado silencioso apareció que había ganado. Jesús respiró su último aliento, su cuerpo mutilado, bajado de la cruz, sepultado en una tumba. María llora. Los seguidores huyen. Los soldados sellan la tumba. Parece que el enemigo ha triunfado. Pero Dios usa aún eso para traer el bien. Porque llega el domingo. La piedra es removido. Jesús sale de la tumba con una sonrisa en su cara. Y si miran muy de cerca, pueden ver al enemigo huyendo del cementerio con su cola entre medio de sus piernas, murmurando, ¿ganaré algún día? Y la respuesta es que no lo hará. Las historias de Jesús, de José y de miles de otros nos aseguran que lo que Satanás hace para traer mal, Dios lo recicla para sacar bien. ¿Crees tú que hay mal que es fuera del alcance de Dios que no puede reciclarlo para el bien? ¿Que Él puede redimir toda tragedia y toda crisis para su gloria? Claro que sí. ¿Y qué tal si José no hubiera creído eso? Si él hubiera renunciado en Dios, dado su espalda al cielo, si hubiera dicho, bueno, es que olvídalo, Dios no ha sido bueno conmigo, y él se hubiera marchado. Y pudiéramos hacer eso con Dios. El cementerio de la esperanza está sobrepoblado con almas amargadas porque creen en un Dios demasiado pequeño. No seas uno de ellos. Pero yo creo que Dios ve a un José en ti. Sí, en ti. En este tiempo, en esta temporada,
Tu familia necesita un José. Un mensajero de la gracia en un día de crisis y angustia. Tus descendientes necesitan un José, un eslabón fuerte en la cadena de la fe. Esta generación necesita un José. Porque hay un hambre, hay un crisis. Y cultivarás esperanza para distribuirlo al pueblo. Serás un José. Confiarás en Dios. En verdad confiar en Él. Que Él te cuidará en esta situación. Confiarás en Él y mantendrás la calma. Yo creo que Dios va a usar este tiempo para hacer algo muy especial. Si nosotros como José nos ofrecemos y respondemos en confianza para que Dios nos use. Quizás Él ha querido por un tiempo descentralizar la iglesia, para que nosotros nos reguemos por todos nuestros vecindarios y por toda la ciudad, para que nosotros invitemos a familiares, a amigos, a vecinos que están angustiados y preocupados y temerosos, para que puedan venir y compartir y hacer la iglesia en nuestra casa. Quizás Dios va a usar esta oportunidad para que tú puedas ser un mensajero de la gracia y compartir con otros de cómo tú tienes un paz que sobrepasa comprensión porque tienes a Cristo. Quizás Dios quiere usar esta crisis para traer gloria por medio de ti. Tomemos ventaja de esta oportunidad, amigos. Miremoslo como una oportunidad que Dios nos está dando. Pero quizás tú estás mirando y viendo esta predicación hoy. Tú dices, estás hablando de tener paz y no la tengo. ¿Cómo puedo tenerla? ¿Cómo puedo saber que todo va a salir bien? Dios dice que Él hace que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios y están llamados conforme a su propósito. Que Él te va a dar esa paz, un paz que sobrepasa comprensión, que guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Pero la clave es que nosotros amemos a Dios y seamos llamados conforme a su propósito. En otras palabras, que seamos aquellos que estemos confiando en Él y buscando que su voluntad sea cumplido en nuestras vidas. Bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? Primeramente que todo, que tú seas salvo. Que recibas el don del perdón y la salvación. Porque por eso Cristo murió ese día viernes, hace 2000 años. Porque en esa cruz Él tomó el pecado de toda la humanidad. Todo lo malo que tú y yo hayamos hecho, pecados que hemos cometido. Y Él absorbió esos pecados y pagó la pena, la muerte, porque el pago del pecado es muerte. Y Él murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados y recibir vida eterna. Y eso es lo que Dios te ofrece el día de hoy. Él te ofrece de tener paz con Dios.
que recibas el perdón, la gracia, la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Y una vez que estás en paz con Dios, puedes tener la paz de Dios. En medio de estas crisis, en medio de estas circunstancias, un paz que sobrepasa comprensión. Pues si tú nunca has recibido a Cristo como Salvador, quiero darte la oportunidad de hacer eso. ¿Cómo se hace, pastor? Sencillamente se confía en Él. Confías en lo que Él hizo en la cruz, que lo hizo por tus pecados, y que su muerte es lo suficiente para perdonarte y de salvarte. Y solo confiar en eso. No hay que hacer ningún rito, no hay que hacer ninguna otra obra, solamente confiar en Él. Y si quieres hacer eso, sencillamente ore. Diga: Señor, yo admito que soy un pecador. Admito que he fallado, he pecado contra ti. Y yo merezco ser castigado por las cosas que he hecho. Pero hoy confío que Cristo tomó el castigo por mí en la cruz. Y que su muerte es lo suficiente para pagar por mis pecados. Y lo recibo hoy como mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias que tu palabra es viva y eficaz y que nos puede ministrar en tiempos aún en los que estamos. Llénenos de tu paz. Ayúdanos a recordar que tú estás en control y que tú tienes un plan. Confiamos en ti, Señor. En tu santo y precioso